Hola, ¿cómo están? Vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Éxodo, ¿sí? La vez pasada veíamos cuando Dios manda a Moisés y le dice, tú ve a hablar con Faraón, vamos a liberar, vas a ser mi portavoz, vas a liderar al pueblo de Israel en su salida de la esclavitud en Egipto. Vemos la reacción de Moisés, pero vemos que finalmente va, ¿no? Finalmente obedece y va. Vamos a retomar ahí la historia y ya vamos a ver la primera interacción entre Moisés y el pueblo de Israel y con el faraón. ¿Ok? Vamos a estar en capítulo. Voy parafraseando, no voy leyendo textualmente los párrafos porque son párrafos narrativos, entonces son largos, pero voy tomando los temas, voy a mencionar los versículos, los puedes checar en tu Biblia ya con más detalle. ¿Sale? Bueno, estamos en el capítulo 4, en el versículo 19, vamos a retomar. Dice, antes de que Moisés saliera de Madián, la tierra donde estaba, el Señor le dijo, regresa a Egipto porque ya han muerto todos los que querían matarte. Entonces, pues ahí ya le quita un peso de encima porque era parte de las preocupaciones de Moisés, ¿no? Que era fugitivo por haber asesinado a este hombre 40 años atrás, ¿no? Dice el versículo 20, entonces tomó a su esposa y a sus hijos, los montó en un burro y regresa a la tierra de Egipto, llevaba la vara de Dios. El versículo 21 dice, el Señor le dijo a Moisés, cuando llegues a Egipto, preséntate ante el faraón, vas a hacer los milagros. Dice, pero yo endureceré el corazón del faraón y él se negará a dejar salir a Egipto. Esto es interesante, ahorita vamos a discutir. Bueno, para empezar, ¿qué es esto cómo interpretamos esto de Dios endureciéndole el corazón al faraón para que no deje de salir a Israel de Egipto, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con cómo interpretamos la escritura porque si no somos fieles al interpretar la escritura, al tomar el contexto y también la Biblia en general, no solamente el pasaje que estés leyendo, puedes llegar a conclusiones equivocadas y sobre todo como maestro tienes que tener cuidado porque puedes pintar una imagen equivocada de Dios, ¿no? Si leemos así, nos quedamos con esto de que Él va a endurecer el corazón del faraón para que no deje salir a Israel, pues ¿qué imagen nos pinta esto de Dios, no? Un Dios casi un Dios que es como el director de una obra de teatro, ¿no? Que él tiene una obra de teatro y a ver, Faraón, a ti te toca no dejar salir a Israel para que entonces yo pueda hacer esto, esto y esto y esto, ¿no? Se ve como si el Faraón, pues pobre, le tocó hacerla de villano en la historia y pues no tuvo de otra porque Dios lo está indicando, ¿no? No es así el caso. Esto es parecido, he escuchado personas que enseñan que Judas en realidad no quería traicionar a Jesús, pero pues alguien tenía que traicionarlo, ¿no? Para que pudiera ir a la cruz y le tocó jugar a Judas ese papel de villano, de malvado de la historia. No es verdad, ¿no? La escritura nos dice claramente que fue Satanás quien se mete en el corazón de Judas y él decide avanzar y llevar a cabo, ¿no? Tampoco es como que estaba actuando como robot, ¿no? Él toma la decisión claramente y por eso hay responsabilidad sobre él, así como sobre Faraón. El caso aquí, nosotros vamos a ver ya en la interacción, posteriormente vamos a ver en las interacciones de Moisés-Faraón, se dice claramente que Faraón endureció su corazón. O sea, él no quería, a pesar de ver las obras milagrosas que estaban sucediendo, él no quería dejar salir a Israel de Egipto. Y entendemos su posición, ¿no? Es el hombre más poderoso de la tierra, es una persona soberbia, se cree Dios, él se declara a sí mismo como Dios. ¿Cómo es que va a perder contra este Dios de Israel? Además, va a arruinar la economía de Egipto que se sustentaba en la explotación de esclavos. Obviamente que no quiere dejar salir a Israel ni lo quiere dejar ir, ¿no? Es como trata de quitarle un hueso a un perro, ¿no? A ver si lo va a hacer suavemente, ¿no? Entonces, pero ¿qué sí se nos dice? Que, por ejemplo, cuando van avanzando en gravedad las plagas, llega un punto donde Faraón ya está viendo la mano de Dios fuerte, pero no quiere dejar salir a Israel. Ahí es donde dice Dios, o sea, le da el coraje. La palabra correcta aquí que vemos aquí como endurecer es que le da el valor Dios. Es como que le echa ganas para que haga lo que quiere hacer. Entonces sí hay responsabilidad por parte de Faraón, no es como que Dios lo está trabajando en contra de la voluntad de este hombre, ¿no? No es así, hay voluntad propia y hay responsabilidad propia también. Okay, y dice el versículo 22, esto dice el Señor, esto dice Yahweh Jehová Dios, Israel es mi primogénito, mi primer hijo varón. Te ordené, deja salir a mi hijo para que pueda adorarme, pero como te has negado, ahora mataré a tu primogénito, a tu primer hijo varón, le dice al faraón. Ok,
Bueno, interesante. Para empezar, aquí Dios dice que Israel, entre los diversos pueblos de la tierra, es su primogénito, su primer hijo varón. En la antigüedad, tal vez para nosotros esto no tiene gran significado, pero en la antigüedad la primogenitura era muy importante. Estamos en un tiempo donde no había gobiernos centrales, es decir, no había realmente leyes claras y un imperio de la ley. Entonces era importante para las familias tratar de mantenerse unidas y de crecer en recursos, crecer en gente para poder defenderse de otras tribus que pudieran atacarlos, ¿no? Entonces, ¿qué sucedía? Si tú aparte tenían muchos hijos, ¿no? Si tú tenías muchos hijos y al final la herencia la partías en partes iguales y cada quien agarraba por su lado, podría ser presa muy fácil, ¿no? Estabas muy indefenso a que llegaran, se llevaban a tus mujeres, mataran a tus hijos y te quitaran todo. Entonces, la idea, parte de la idea de este derecho de primogenitura era mantener a la familia cercana. ¿Por qué? Porque el primer hijo varón eran culturas patriarcales, recordemos, recibía la mayor porción de la herencia, pero también la responsabilidad. No solo era una bendición, sino también la responsabilidad de proteger al resto de la familia y mantenerla unida, especialmente a las mujeres que no estuvieran casadas y no tuvieran sostén. Era una cultura donde no había seguridad social ni nada. Tenía esa responsabilidad de cuidar de la familia. Y es parte de lo que vemos del pacto que hace Dios con el pueblo de Israel. Esto lo vemos en Génesis, cuando Dios le dice a Abraham, por medio, le da una bendición, pero también implica una responsabilidad, ¿no? Te bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan, y por medio de ti bendeciré a todas las familias de la tierra. Y entendemos que parte de la responsabilidad con esa bendición que viene para el pueblo de Israel es la de recibir la palabra de Dios, escribirla, protegerla, ser muy cuidadosos al manejarla, diseminarla por el mundo conocido. Y obviamente ser el linaje del Mesías, del Salvador que viene por medio del pueblo judío, ¿no? Nuestro Señor Jesús. Y Dios está confirmando esto, ¿no? Que Israel tiene ese derecho de primogenitura. Fíjate que no dice que es mi único hijo, ¿no? No es mi único pueblo, es mi primogénito, ¿no? A quien llega gran bendición, pero que también llega responsabilidades, ¿no? Bien. Luego seguimos, versículo 24, Moisés va rumbo a Egipto, se queda en el lugar para pasar la noche y dice el versículo 24 que Dios enfrentó a Moisés y estuvo a punto de matarlo. Ok, el versículo 25 dice, pero Séfora, la esposa de Moisés, tomó un cuchillo de piedra y circuncidó a su hijo, a Gersón, ¿no? el hijo mayor de Moisés probablemente. Con el prepucio tocó los pies de Moisés y le dijo, ahora tú eres un esposo de sangre para mí. Cuando dijo un esposo de sangre se refirió a la circuncisión, dice el autor aquí. Después de eso el Señor lo dejó en paz. Ok, es uno de esos pasajes complicados también que no sabes ni qué está sucediendo, ¿no? Como que trató de matar Dios a Moisés, ¿no? Es el líder que ha elegido, como que lo va a querer matar. Nuevamente, hay que tener cuidado. No se nos dice, no se nos aclara en el pasaje, pero se nos dan pistas de qué es lo que está sucediendo. Tiene que ver evidentemente con la circuncisión del hijo de Moisés. Recordemos algo. Hoy en día, pues la circuncisión, salvo para los propios judíos, es una cirugía, una práctica clínica, ¿no? Que algunos aplican. Pero como parte de ese pacto que hace Dios con Israel, nuevamente remitiéndonos a Génesis, el pacto con Abraham, con el primer judío, una de las cláusulas del pacto es que Abraham tenía, y en consecuencia todos los varones judíos tenían que circuncidarse, ¿no? Al octavo día tenías que circuncidar a los varones sí o sí. Incluso Dios es muy estricto en esto al decir, y el que no lo haga, el varón que no se circuncide será cortado del pueblo, será separado del pueblo, ¿no? Entonces era un mandato, una ordenanza muy clara para el pueblo judío. Ojo, que no aplica para nosotros, ni siquiera para los mismos judíos en la actualidad, porque es parte de la ley, pero es muy cargado de simbolismo el tema de la circuncisión. ¿Por qué? Primera, parte de lo que Dios quería con esta cirugía, este ritual, una cirugía que es un ritual, es que hacer que los judíos fueran diferentes.
que se sintieran diferentes, que fueran diferentes. No iba a ser el primero y el único pueblo que realmente adoraba al Dios verdadero, al único Dios. Todas las demás naciones eran politeístas. Entonces era un símbolo de que somos diferentes, ¿no? Y esto se confirma por todas las leyes que le da Dios después por medio de Moisés a Israel, ¿no? Leyes de vestimenta, de dieta, etcétera, etcétera, muy diferentes a otros pueblos, ¿no? También la circuncisión, incluso esto era un recordatorio de que eres diferente, eres parte del pueblo de Dios. Incluso en tus momentos más íntimos tienes que recordar que eres parte del pueblo de Dios, ¿no? Entonces, parte de ese era el objetivo de la circuncisión. También era un símbolo de que se requería de una cirugía, es decir, una intervención que implicaba un derramamiento de sangre y algo muy profundo para ser parte del pueblo de Dios, ¿no? Y esto es un simbolismo de lo que iba a ser Jesús, ¿no? Años después, ¿no? Para poder ser parte del pueblo de Dios, Dios hizo una cirugía dolorosa, ¿no? Donde hubo un gran derramamiento de sangre, no sobre nosotros, sino sobre su Hijo Jesús, ¿no? Quien fue que cargó con este procedimiento quirúrgico para extirpar el tumor del pecado y para poder hacernos presentables y ser parte del pueblo y de la gran familia de Dios. Entonces sí era muy cargado de simbolismo y Dios obligaba y demandaba a los judíos que siguieran esta práctica, ¿no? ¿Por qué no lo había hecho Moisés con su hijo, con Gersón? No sabemos, probablemente pues al momento que él huye a Madián, a la tierra de los madianitas, pues realmente deja de vivir como un hebreo, ¿no? Como un judío. Se casa ya con una madianita, ya probablemente él no sigue al 100%, bueno, evidentemente no lo sigue, porque no circuncidó a su hijo Gersón, o probablemente también él sentía que ya había sido cortado del pueblo judío, ¿no? A raíz de su crimen y de huir, pues tal vez él se siente, pues yo ya no soy parte del pueblo de Israel y ya no le ve ningún sentido practicar la circuncisión a su hijo, ¿no? Quizás, bueno, vemos cómo trata de matar Dios a Moisés. Seguramente lo enferma, porque si te das cuenta es su esposa la que circuncida a Gersón y pone el resto de la piel, el prepucio, en los pies de Moisés. Seguramente estaba en cama. Probablemente Dios lo aflige con una enfermedad. Tal vez ya le había dicho Dios antes, ya le había venido diciendo, no se nos dice, pero tal vez le había dicho, hey Moisés, tienes que circuncidar a Gersón, ¿no? Y no había hecho caso. Tal vez, no sé, aquí ya estoy suponiendo, tal vez va con la esposa y, oye, mi vida, fíjate que Dios me dijo que tenemos que cortarle ahí a Gersón y quién sabe cómo lo habrá tomado, ¿no? A mi hijo no lo tocas o algo así. Y bueno, pues Moisés prefiere enfrentar la furia de Dios que la furia de su esposa, ¿no? No que me haya pasado nunca nada similar. Pero bueno, puede ser, no sé, no sabemos, ¿no? No sabemos. Ella bien brava al final le avienta el prepucio en los pies y pero bueno, lo circuncida, ¿no? Y hace mucho sentido porque si va a ser el líder que lleva a Israel, pues ¿cómo no va a circuncidar? Si es parte del pacto del pueblo de Dios con Israel, él es el primero que tiene que poner el ejemplo como líder, ¿no? Ni modo es que él vaya a llevarle las leyes al pueblo de Israel que después Dios le da, ¿no? Y que él no las cumpla, ¿no? Pues sería hipocresía por parte del líder de la nación. Entonces aquí Dios le está diciendo, tenemos que resolver esto, Moisés, ya, y tal vez no obedece y bueno, llega el punto de, bueno, pues hasta que obedezca, así lo haga, ¿no? Y fíjate que Dios hace esto, no que te vaya a intentar matar, por supuesto, pero Dios trabaja así a veces con nosotros, si le servimos, si desarrollamos un ministerio y le servimos. Cuando tú recibes a Jesucristo por fe, estamos realmente más echados a perder de lo que creemos, ¿no? Hay hábitos profundos de pecados en la mente, en el corazón, en el cuerpo mismo. Y si Dios tuviera que obligarnos a cambiar todo inmediatamente, nos paralizaríamos, no podríamos hacer nada, ¿no? Entonces lo que Él hace, sobre todo con alguien con el que Él trabaja, un hombre o una mujer con el que él trabaje y que tenga un corazón para servirle a Dios, Él permite, ¿no? Permite, ¿no? Que se mantengan ciertas cosas en tu vida, pero va a llegar un punto donde te va a decir, tienes que soltar esto, o tienes que cambiar esto en tu vida, ¿no? Y no te va a dejar avanzar hasta que obedezcas. Y esto me ha pasado personalmente, incluso recientemente. Creo que 2 veces relevantes en mi vida pasado, donde Él claramente te dice, te lo hace saber, si tú no dejas esto, si tú no resuelves esto, no vamos a avanzar y no te voy a seguir usando. Entonces, probablemente es lo que estamos viendo que pasa aquí con Moisés, ¿no? Hay un tema que tienes que tratar y que tienes que trabajar si quieres seguir caminando y sirviéndole a Él, ¿no? Prácticamente. Bien,
Después se encuentra, versículo 27, se encuentra Moisés con su hermano Aarón, a quien no había visto en mucho tiempo. Versículo 29, regresan a Egipto y convocan a los ancianos de Israel, es lo que Dios les había dicho. Moisés realiza señales milagrosas con la vara y ellos le creen, ¿no? Y dice, versículo, ellos adoraron a Dios, se inclinaron a Dios y se agradaron de que Dios había escuchado sus oraciones, sus plegarias y que iba a rescatarlos de la situación de esclavitud, ¿no? Vamos al versículo 5, capítulo 5, perdón. Dice, después de que se encuentran con los líderes de Israel, Moisés y Aarón fueron a hablar con el faraón. Ojo, aquí, foco rojo. Dios le dijo que fuera junto con los líderes, ¿no? Nada más van Moisés y Aarón, van ellos dos solitos a hablar con faraón. Pues ahí no siguieron la instrucción exacta que Dios les había dado, ¿no? Entonces se encuentra, el primer round con el faraón, se encuentra Moisés con el faraón y le dice, el Señor, Dios de Israel, Jehová Dios, Yahweh, me ha dicho, o te dice a ti, deja salir a mi pueblo para que celebre un festival en mi honor en el desierto. Antes de ver la respuesta de Faraón, ¿por qué? Al final de cuentas, la intención de Dios, y ya se lo ha dicho a Moisés, es que sea liberado Israel. ¿Por qué le va a pedir permiso para que los deje salir? Nada más, creo que 3 días había sido la instrucción a realizar un acto de adoración en el desierto. Probablemente hay 2 cosas aquí. Una, Dios quiere dejar en claro que ni siquiera una petición razonable el faraón la iba a cumplir, ¿no? Entonces está desnudando el corazón de este gobernante soberbio. Y 2, hay que entender algo, parte del contexto histórico en la historia. En la antigüedad, en esta parte del mundo, se negociaba diferente. Hoy en día, si tú vas a negociar algo con alguien, normalmente te vas a los extremos, ¿no? El que va a pagar un precio ofrece muy poquito y el que va a vender cobra un precio más alto y ahí como que van estira y afloje hasta llegar a un punto medio. No era así en la antigüedad. En esta parte del mundo, en este tiempo, tú empezabas muy bajito, ¿no? Oye, déjanos salir 3 días, ¿no? Para adorar. Y después subías el volumen. Oye, déjanos ir a Canaán unas semanitas, unos meses, ¿no? Y al final, si la parte decía que sí, ya libéranos. Así se negociaba. Lo vemos claramente, vemos un ejemplo de esto en Génesis, cuando Abraham, si conocen el pasaje, cuando Abraham negocia con Dios, no que negocie, no se negocia con Dios, pero Dios permite la interacción para mostrar algo, también para mostrar que Él es un Dios de misericordia. Pueden checar ahí el pasaje. Abraham empieza diciéndole, oye Dios, porque Dios ya había declarado que iba a juzgar a la ciudad de Sodoma y le iba a destruir por el pecado horrible que había en esa ciudad. Y Abraham empieza a decir, oye, pero si hay 50 gentes limpias, justas, ¿la vas a perdonar a la ciudad? Y si hay 40, y si hay 30, y ahí le va bajando, ¿no? Y finalmente Dios dice, bueno, si hay 10, voy a perdonar a la ciudad, cosa que ni 10 habían. Ahorita me recuerdo de algo. A final de cuentas, cuando Moisés obedece, fíjate que cuando se obedece a lo que Dios estaba, al juicio que estaba, porque de alguna manera Dios estaba juzgando a Moisés, ¿no? Dios juzga el pecado. Eso no nos debe quedar claro, nos debe quedar clarísimo, ¿no? Había un tema ahí, Moisés estaba desviando, la palabra pecado significa desviarte de, Moisés estaba desviando de una instrucción muy clara de Dios. Entonces Dios emite un juicio ante la negativa de Moisés de obedecer. Pero ¿qué pasa cuando Moisés cambia de mente? La palabra arrepentimiento en el griego del Nuevo Testamento significa cambio de mente. Cuando cambia de mente y dice, pues estoy mal y voy a obedecer, Dios retira el juicio, ¿no? Dice el apóstol Santiago, la misericordia triunfa sobre el juicio, hablando de Dios, ¿no? Entonces, de eso se trata realmente con Dios, ¿no? Bueno, arrepentirte, cambiar de mente, ¿no? Decir, tienes razón, Señor, ¿no? Quizás tengo que cambiar esto en mi vida, ¿no? Y tengo que confiar en ti de que esto es bueno para mí. Y de eso se trata todo, ¿no? Bien. Seguíamos entonces. Bueno, ¿qué dice Faraón cuando le dice, deja ir a mi pueblo a que celebren un festival? Sí, replicó el faraón, ¿y quién es este Dios? ¿Quién es este Jehová? ¿Quién es este Yahweh? ¿No? Yo soy un Dios, faraón piensa, ¿no? Yo soy un Dios mismo, soy la encarnación del Dios Ra, creo que eran los faraones, ¿no? Dios del sol. ¿Por qué tendría que escuchar a este Dios y dejar a ir a Israel? Yo no conozco a ese tal Yahweh, a este Señor, y no voy a dejar que se vaya a Israel. ¿Ok? Obviamente pues se preveía esto, pero Aarón y Moisés insistieron, el Dios Yahweh, el Dios de los hebreos, el Señor nos ha visitado, déjanos ir a hacer un viaje de 3 días al desierto,
porque si no lo hacemos, nos matará con una plaga o a filo de espada. No, ¿por qué está diciendo esto Moisés? Fíjate cómo se desvía más de la instrucción de Dios, ¿no? Nuevamente, la responsabilidad que hay con el que enseña, ¿no? Con el que enseña, porque estás hablando en nombre de Dios. ¿Qué imagen está pintando Dios, Moisés aquí de Dios? Si no nos dejas ir, nos va a matar a todo su pueblo, a los israelitas. Pues qué clase de Dios es este que va a matar a todo su pueblo, ¿no? Pues más vale malo por conocido que no por conocer. Mejor se quedan en Egipto y no sabemos qué nos va a hacer Yahweh si nos quiere matar de entrada porque Faraón no quiere. Falsísimo, Dios nunca dijo esto. Dios dijo, si Faraón no deja ir a mi pueblo, voy a juzgar y a poner mi mano fuerte sobre Egipto, no sobre los israelitas. ¿No? ¿Por qué hace Moisés esto? Mi suposición, porque no se nos dice, es que tiene miedo, ¿no? Digo, estás en la sala del trono de Faraón, hay soldados ahí al lado, y llegas a decirle al Faraón, al hombre más poderoso del mundo, si no nos dejas ir, Dios te va a matar a ti y a tu hijo, a tu primogénito. Ah, pues vamos a ver, ¿no? Métale la lanza a boca floja, ¿no? Yo creo que tiene miedo, y es más fácil decirle al Faraón, nos va a matar a todos los hebreos, que somos tu minita de oro, ¿no? No te conviene, a decirle, va a matar a tu primer hijo varón y va a asolar la tierra de Egipto. Entonces, yo creo que es un tema de miedo y por eso representa mal el mensaje de Dios, ¿no? Faraón dice, a ver, ya, Moisés y Aarón, dejen de estar distrayendo a la gente, a los trabajadores israelitas, ¿no? Son unos flojos, por eso vienen a pedir eso y se quieren ir de puente de fin de semana al desierto a adorar. No, a trabajar, órale. Y los corre, ¿no? De la sala del trono. Y terrible, lo peor que viene es que le da la instrucción el faraón a sus capataces de que ya no les den la paja. Yo no sé mucho esto, ¿no? Pero al parecer hacían los ladrillos, los mezclaban con paja, el material, la tierra, no sé. Pero la paja se la suministraban los egipcios. Le dice, ahora ya no les lleven ni la paja, que ellos vayan y que la busquen, que recojan y que me hagan la misma cantidad de ladrillos, dice el faraón. Y al que no quiera, latiguenlo, ¿no? Entonces sale terrible la situación, un fracaso completo de Moisés. Empiezan a exigirle esto a los israelitas y aquellos, pues es como si te doblan el trabajo, imagínate, ya son esclavos de por sí, ahora el doble de trabajo, casi ni dormir, casi una sentencia de muerte, ¿no? Y aquellos pensaron, dicen los versículos siguientes del capítulo 5, que pensaron que eso era cosa de los capataces, ¿no? Entonces van los israelitas, los líderes, a querer hablar con el faraón, ¿no? A rogarle al faraón. En parte mal hecho, porque, bueno, si ya escuchaste, ya viste los milagros que hizo Moisés, y ya dijo Dios que va a libertar al pueblo hebreo, ¿por qué le vas a pedir faraón? ¿Por qué le vas a pedir este favor al faraón, no? Casi estás pidiéndole ayuda a Satanás. Ve a orarle a Dios. Pero no lo hacen. Van a tratar de resolver humanamente la situación. No nos trates así, dice, le suplican al faraón, ¿no? Tus gentes, tus capataces ya no nos quieren dar ladrillos, nos piden que hagamos paja y nos piden que hagamos la misma cantidad de ladrillos, ¿no? Ayúdanos. Y el faraón gritó, son unos flojos, unos haraganes, por eso andan diciendo vamos a ir a ofrecer sacrificios al Señor, váyanse a trabajar, ya no se les va a dar paja, ¿no? Y me tienen que hacer la misma cuota, cumplir la misma cuota de producción. Y pues ahí les cae el 20 que la instrucción viene desde arriba, ¿no? Y dice, al salir del palacio, se encuentran con Moisés y Aarón, que yo creo que estaban ahí esperando a ver qué les decían, ellos no entraron, ¿no? Y les dicen los hebreos que el Señor Dios los juzgue y los castigue por habernos hecho repugnantes a los ojos del faraón y a sus funcionarios. Ustedes mismos, Aarón y Moisés, pusieron una espada en la mano y les dieron una excusa para matarnos. Entonces esta es la peor, lo peor que le puede pasar a Moisés, una persona que es muy dependiente de la aprobación de los demás, ya lo hemos visto, ¿no? Y se le cae todo, ¿no? No lleva ni 3 días siendo líder de Israel y ya le echó a perder toda, ¿no? Y ya casi se vino desastre sobre todo Israel. Dice, Moisés fue con el Señor, bueno, eso está bien, no va a tratar de resolver las cosas con Faraón. Y protestó, Señor, pero ¿por qué trajiste esta desgracia a tu pueblo? ¿Por qué me enviaste? Yo ni quería venir y ya ves cómo resultó todo, ¿no? Y tú no has hecho nada para rescatarlos. Ya en el capítulo 6 vemos cómo Dios le dice, tranquilo, yo voy a oprimir
al faraón con mano fuerte y al final va a dejar salir a Israel. Voy a mostrar grandes obras y voy a mostrarle que yo soy el Señor y que yo soy el que habla y el que decreta, ¿no? Entonces le dice en el versículo 9b, y diles a los hebreos que yo los voy a libertar. Moisés regresa, pero no lo quisieron escuchar, dice, porque estaban demasiado desalentados por la brutalidad de su esclavitud. La palabra aquí, desalentados, esa palabra la usaban para... ¿Han visto a los niñitos chiquitos cuando lloran y cuando están así que no pueden ni respirar de la congoja? Aquí dice la congoja de espíritu, de que están tan dolidos o están haciendo el llanto. Así está el pueblo, ¿no? Está completamente desahuciado, se sienten ellos, ¿no? Abandonados, pues imagínate la situación, ¿no? Esto duró días, quizás semanas, ¿no? Y a veces es así, ¿no? Con Dios a veces estás tan desalentado, tan triste, sientes que ya no hay salida, sientes que tienes una sentencia de muerte sobre ti, pero Dios está trabajando. Dios está trabajando y Él usa todo para el bien de los que le aman. Y recordemos aquí algo, ¿no? También, ¿por qué permite una? Vemos que Moisés la riega, ¿no? Vemos que Moisés no obedece, no sigue las instrucciones al pie de la letra. Dios lo pudo haber pasado con alto, porque Dios no nos va a exigir a nosotros perfección, ¿no? Bendito el Señor que nos perdona incluso nuestros errores, incluso los que hacemos a propósito. Pero a veces Él permite, aun cuando hagas bien las cosas, a veces Él permite que en el ministerio, es decir, cuando estás sirviendo a Dios de alguna manera, que fracases. Y me ha pasado, ¿no? Él permite que fracases porque por medio de eso trabaja ciertas cosas en ti. Ya hemos dicho, ¿no? Moisés va a liderar un pueblo de entre 1 millón, 2 millones de personas, que son las estimaciones. Se le van a voltear muchas veces, lo van a acusar, se van a quejar, vamos a ver más adelante. Y él tiene que aprender a confiar en Dios. Tiene que aprender a no depender de la opinión de los demás, ¿no? Está experimentando fracaso, ¿no? Y esto le va a enseñar a confiar más en Dios y a confiar menos en Él y a no depender de lo que digan los demás, ¿no? Dice Jesús, el discípulo no es mayor que el maestro, ¿no? Cosa que se escucha contraria a esta frase de que dicen que el alumno siempre supera al maestro. Lo que se refiere aquí nuestro Señor Jesús es que si el maestro no confía en Dios, si el maestro no pone su fe en Dios, ¿cómo vas a enseñar al otro a que confíe en Dios? Entonces, Dios tiene que trabajar, sigue trabajando con Moisés, ¿no? Sigue trabajando, ahora sí que sigue con los preparativos para el liderazgo, para lo que va a tener que afrontar al liderar a este pueblo, ¿no? Entonces, Él a veces hace eso, Él permite eso y es para bien, ¿no? Y aquí vemos que Moisés hace lo correcto, sigue confiando en Dios. Mira el fracaso que tiene encima. Parece ser que los israelitas están mucho peor que antes, pero obedece, porque Dios le dice, vuelve otra vez a hablar con Faraón y va nuevamente, ¿no? Entonces, la fe de Moisés se está forjando, está creciendo. Bien, luego nos vamos al capítulo... Ay, Dios, perdón. Bueno, entonces le dice el versículo 11, perdón, Dios le dice a Moisés, vuelve a hablar con el faraón y dile que deje de salir a mi pueblo, ¿no? Pero Señor, soy muy torpe para hablar, no me va a escuchar, si no me escucharon ni los hebreos. Ve con él, ¿no? Y el Señor, y Moisés obedece. Un dato interesante, se descubrió, y creo que no tiene mucho de esto, una tumba en Egipto, creo que en la ciudad de Tebas, en la zona arqueológica de Tebas, se descubre una tumba de un visir, un funcionario de primer orden del faraón Tutmosis III, y más o menos este reinado fue entre el 1479 y 1425 antes de Cristo, que son los tiempos justos del Éxodo, ¿no? Está en ese rango de años de todo lo que se nos está narrando aquí. Y en esa tumba hay jeroglíficos. ¿Han visto los jeroglíficos egipcios, los dibujitos que hacían? Así escribían ellos, escritura jeroglífica, donde se ven a extranjeros, claramente extranjeros, ¿sí?, esclavos haciendo ladrillos. Y es interesante, ¿no?, porque cuadran los tiempos de lo que se nos está narrando. También otra cosa, de este periodo, siglo XV a.C., se han encontrado los vestigios más antiguos de escritura fonética en la región de Canaán.
en esa parte Egipto, Canaán, más que Canaán. Los egipcios escribían con jeroglíficos, con símbolos, con dibujos, ¿no? Pero la escritura, como la nuestra, es fonética. ¿Qué quiere decir? Que tú cuando escribes algo con el alfabeto, representas sonidos, ¿no? La A, la B, pues, son formas de emitir sonidos y así expresas palabras y significado. Y esta escritura, la escritura fonética, los registros más antiguos en esta región son de este tiempo justamente, cuando Moisés escribe el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, ¿no? Es un dato interesante que, bueno, que no contradice, que confirma los tiempos en los que se nos dice y lo que sucede, ¿no? Y lo que está sucediendo en Egipto y en Israel. ¿Ok? Bueno, vamos a dejarle ahí. Vamos a ver después qué sucede ya, cuando se empiezan a poner las cosas, cuando Dios empieza a actuar con fuerza y con poder sobre Egipto. Vamos a empezar a ver las 10 plagas de Egipto, lo que sucede en esta tierra, los milagros que se ven y el impacto que tiene no solo en el faraón y en los egipcios, sino en Israel, por supuesto. Okay, vamos a dejarla ahí y vamos a orar para cerrar. Padre, te damos gracias que eres un Dios que lidia con nosotros personalmente y que cuando uno te abre el corazón y quiere conocerte más y quiere experimentar el ser usado por ti, tú nos pules y trabajas con nosotros. Tú quieres hacer grandes cosas por medio de tu Santo Espíritu obrando en nosotros. Es parte de estas bendiciones a las que uno tiene acceso cuando te conocemos. Y a veces, aunque se vea oscura la situación, aunque estemos desalentados por la tristeza o por las situaciones que nos pasan, es fácil extraviarse, es fácil dejar de escuchar tus palabras, es fácil decir, no me hables de Dios, no quiero saber nada de Dios, pero tú siempre estás trabajando. Tú siempre estás trabajando y tienes un corazón para nosotros. Y a veces la única manera en la que realmente vamos a ser pulidos es con fuego. Pero tú siempre estás ahí y nos das la fuerza para pasar por estos procesos que operan para el bien de los que somos tus hijos y te amamos. Te damos gracias por tu palabra y te bendecimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pues nos vemos el siguiente tema. Que Dios los bendiga.